Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre una declaración de un profesor universitario que pide al Papa Francisco su dimisión como tal, tras el texto de bendiciones homosexuales. Y también el cardenal Sara habla al respecto de fiducia supplican, que es una herejía que socava gravemente a la iglesia contraria a la fe y a la tradición. Así que vamos a analizar estos aspectos sobre lo que se ha dicho en torno a este documento, lo cual cada vez se unen más obispos, más conferencias episcopales, como tal en contra de este documento, así como otros que han agachado la cabeza. Una de ellas es la Conferencia Episcopal Mexicana y que ha dado pie a prácticas que ya se están haciendo, que muchos obispos no están aceptando. Así que vamos a hablar de todo esto, pero antes de hacerlo, los invito para que se una al canal, active la campana y de esta manera pues cada vez que se sube un video usted recibe la notificación. Y a quienes ya lo han hecho, muchísimas gracias. Lo invito para que hagamos el Ave María tradicional y lo pongo aquí aquí enfrente para que usted también pueda acompañarme si no lo sabe en latín y para poder así leerlo juntos y orar juntos. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Iniciamos. Dirigiéndose al Papa Francisco, el profesor Regis Martin, no es James Martin, que muy frecuentemente apoya al Papa Francisco en esto de las bendiciones homosexuales y todo eso, sino es otro profesor de la Universidad Franciscana, y textualmente dice: renuncia al cargo que se ha vuelto tan tortuoso de ocupar. Luego vaya al monasterio más cercano para una vida de oración y penitencia. Así que esto es lo que le aconseja el profesor de teología de la Universidad Franciscana de Bottenville, que ha pedido la dimisión del Papa Francisco tras fiducia supplican, que es una declaración que ha creado controversia, confusión y escándalo dentro del seno de la Iglesia Católica Romana. Recuerde que la Iglesia Católica no es Roma, es mucho más que Roma, no es el Vaticano tampoco, es mucho más que el propio Vaticano. La Iglesia Católica es mucho más grande, más amplia, y generalmente pues se nos dice, ¿no? Oh, es que la Iglesia Católica esto, es que la Iglesia Católica aquello. Y pues no, la Iglesia Católica es mucho más grande. Aquí lo podemos ver, somos de rito romano católico o latino, todos católicos, y ver los diferentes, lo que es la Iglesia Católica, mucho más grande, mucho más amplia que el mismo rito romano o latino. Así que para quienes piensan que la Iglesia Católica, sobre todo la línea protestante, que es la que menos sabe de estos asuntos, dice que la Iglesia Católica se refiere a Roma o al Vaticano, pues no, la Iglesia Católica es mucho más amplia. Conjunto de iglesias, 24 iglesias aproximadamente, con su diferente rito que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, ¿sí? Entonces, porque vean que la Iglesia Católica no es Roma, es mucho más grande. Y por eso se dice la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Porque trata de rito romano y por eso se llama así. Así que el profesor Regis Martin
instó renunciar al cargo que se ha vuelto tortuoso de ocupar, confuso, no estable, aliado a los revolucionarios sexuales del mundo, a, a George Soros, por ejemplo, reciba a su hijo en el Vaticano, pero no reciba a los cardenales que tienen preguntas, que lo interrogan, que le están diciendo de por ahí, no, señor. Y tantos otros grupos pro homosexualidad. eh, Recibe a todos, menos a los de casa. Y se ha vuelto tortuoso este pontificado. Es tortuoso pontificado para todo el mundo, para todo cristiano de buena fe y de recta actitud. Así que, ciertamente, pues como no va a ocurrir, no va a ocurrir. Eh, pero sin embargo, es una sugerencia que le están dando, "Hey, ya retírese, ya está grande, ya ha hecho muchas tonterías y cada vez hace peores. Mejor váyase. O sea, por la buena, vamos a decirlo así. Dice, por cierto, hay un cero de probabilidades que esto ocurra, dice el mismo Martin. Y lo hago porque lo exige el Evangelio. Explica un poquito más, textualmente le estoy leyendo, dice, aunque no soy San Pablo, recuerda que San Pablo corrigió a San Pedro en su momento, tampoco me resisto a parafrasearle, quien en su carta a Gálatas, se refiere a Gálatas 2:14, tuvo la desfachatez de llamar la atención al mismísimo San Pedro, el primer papa, nada menos que sobre una cuestión de doctrina. Cuando un hombre no camina recto, cuando no es recto, no hay duda que alguien tiene que decírselo. Así se lo dijo Pablo a Pedro, amonestándole a la cara en Antioquía. Y así con el mayor respeto hay que armarnos de valor para decírselo al Papa. Así que, por mucho que el Papa Francisco quiera extender el alcance de su cacareada visión pastoral, nunca podrá abarcar la bendición del pecado. O bien, el adulterio y la sodomía están mal. Como hoy el Papa Francisco, con documentación y Víctor Manuel Fernández, pues lo quieren justificar. Y los que se involucran en tales prácticas están cometiendo un pecado grave y necesitan arrepentirse. O bien, no hay nada malo o desagradable en ninguno de los dos. Y ningún sacerdote debe interponerse en el camino de los que se acerquen para que sus uniones sean bendecidas. Este es lo que la visión del Papa Francisco y de Víctor Manuel Fernández. Así que la petición del profesor Martin de que rueden cabezas en el Vaticano, incluido el mismo papado, se ha producido a raíz de este tipo de tsunami de oposición que se ha creado, de prelados, de conferencias, de episcopados, de sacerdotes, de asociaciones, de sacerdotes, comentaristas católicos, laicos, en contra de este documento Fiducia Supplicans. Así que suplicamos al Papa Francisco, dice el profesor, pues que dimita, se vaya al monasterio más cercano para una vida de oración. Así como en su momento lo hizo Benedicto XVI, dice, ya no puedo con la barca, ya no es, me retiro, tranquilo, ya, esperar la hora que el Señor me llame. Por otro lado, pues sabemos que el cardenal Zara, Roberto Zara, ha hablado también sobre este asunto, fiducia supplican, y él dice textualmente, es una herejía que socava gravemente a la iglesia contraria a la fe y a la tradición. O sea, entonces, si es una herejía el documento, quien lo produce es un hereje, ¿sí?
Espero que me estoy explicándolo. Hace prácticamente hace unos días publicó esto el cardenal Sara, y muy cerca a lo que fue la celebración de la Epifanía. El purpurado mm, entra de lleno en la cuestión de las bendiciones de las uniones homosexuales, y textualmente les leo: algunos medios afirman que la Iglesia Católica fomenta la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo. Miente, lo aclara el cardenal. Hacen el trabajo de división, hacen el trabajo del diablo. Algunos obispos van en la misma dirección, siembran dudas y escándalo en las almas de la fe al pretender bendecir las uniones homosexuales como si fueran legítimas, conforme a la naturaleza creada por Dios, como si pudieran conducir a la santidad y a la felicidad humana. Y en esto, lo primero que ocurrió fue que el episcopado mexicano agachó la cabeza. Sí, 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 luego, inmediatamente, sin tener en cuenta al pueblo. Y tanto que hablan del pueblo de Dios y el pueblo de Dios y el pueblo de Dios, y son los primeros que ignoran y siguen su política y siguen su programa, como lo dijera el anuncio apostólico de Estados Unidos al obispo Strickland: programa liberal, masónico, y sabemos que hay muchos infiltrados, aunque usted los vea cardenales, con buenas gentes y todo eso. No, muchos de ellos, o la gran mayoría, son infiltrados. Así que eh, el cardenal Roberto Sara continúa aclarando este asunto. Dice: solo engendran errores, escándalos, dudas y decepciones. Estos obispos ignoran o olvidan la severa advertencia de Jesús contra quienes escandalizan a los pequeños. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Mateo 18:6. Una declaración reciente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicada con la aprobación del Papa Francisco, no logró corregir estos errores ni dar la verdad. Además, por su falta de claridad, no ha hecho más que ampliar la confusión que reina en los corazones de algunos. Incluso se han valido de ella para apoyar a su intento de manipulación. Así que, dice el cardenal Sara, la declaración Fiducia Supplicans escribe que la bendición está destinada, en cambio, a las personas que piden que todo lo que es verdadero, bueno y humanamente valioso en su vida y en sus relaciones sea investido, sanado y elevado, humanamente válido en una relación homosexual, definida por las Sagradas Escrituras y la tradición como una depravación grave e intrínsecamente desordenada. ¿Cómo puede tal escrito corresponder al libro de la sabiduría que dice: los razonamientos retorcidos apartan de Dios y su poder puesto a prueba recrimina a los insensatos? La sabiduría no penetra en un alma maliciosa, ni habita en un cuerpo dominado por el pecado. El Espíritu Santo, Maestro, rehuye del engaño. Lo único que se puede pedir a las personas que están en relación antinatural es que se conviertan y se conformen a la palabra de Dios. ¡Wow! Esa es una cachetada directa, clara y precisa, y como San Pablo se lo dijo a San Pedro en su momento, eh, decírselo con claridad que no está bien. Así que si fiducia supplican es una herejía, quien lo produce, lo firma, lo apoya, es un hereje también, porque no solo el documento no se hizo solo, no apareció solo de la nada, sino que alguien lo hizo, alguien lo promulgó.
alguien lo publicó. Entonces, quienes lo publican también son herejes. Y en esto aquí podría cae Víctor Manuel Fernández, cardenal, y por ende todos los que le apoyan, incluyendo las conferencias. Los que agacharon la cabeza, que es los primeros que lo hicieron, fue la Conferencia Episcopal Mexicana, sin tener en cuenta a nadie más que su propia agenda liberal. Y dicen que el pueblo de Dios, al pueblo de Dios nos ignoran. ¿Y quiénes somos? Somos los laicos. Nos ignoran, nos hacen a un lado. Y después nos dicen que cuando hablamos, cuando aclaramos, cuando decimos las cosas de frente, ay, están en contra de nosotros, nos rechazan, no, quieren crear un cisma. No, el cisma ya está hecho y empezó ahora sí a abrirse desde cuando empezó todo este movimiento liberal masónico dentro de la iglesia. Estamos hablando concretamente desde la década de los 1960 con el Papa Pablo VI y sucesivamente. O sea que el cisma ya está hecho. Ya nomás es que salga, que brote. Un volcán no brota así nomás de la noche a la mañana. Viene arrastrando por internamente todo hasta que brota a la superficie. Entonces, el cisma ya está hecho. Que lo mencionemos ahora y que se sientan atacados los que cuando hablo mi persona con otros, de otros canales en YouTube y otros canales de comunicación y se sienten, se asustan, empiezan a atacarnos porque dicen, oye, ¿qué quieren crear cisma? No, el cisma ustedes ya lo han creado, la jerarquía la ha creado y ahora la ha salido a flote, muy a flote con el Papa Francisco y todos quienes siguen. También el cardenal Gerald Miller ha afirmado que la distinción del cardenal Víctor Fernández a la hora de justificar las bendiciones a parejas del mismo sexo sigue siendo problemática tras la reciente declaración de Fernández defendiendo a Fiducia Supplicans. La reacción mundialmente negativa, dice el cardenal Miller, por parte del episcopado mundial y de destacados laicos, la recomendación para la acción emitida por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la bendición privada de personas en relaciones de pareja pecaminosa debería hacer reflexionar a los responsables de Roma, escribió el cardenal Miller en una declaración a LifeSite News. ¿Sí? Ellos son los responsables y los culpables, tanto Víctor como el mismo Papa, Víctor Manuel Fernández, como el mismo Papa, porque uno lo escribe, el otro firma la autorización. En otras palabras, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, popularmente, este, así decimos, ¿no? Así que la distinción entre las bendiciones litúrgicas oficiales y las bendiciones privadas pastorales de las parejas sexuales no matrimoniales sigue siendo problemática para mí, comentó el cardenal Miller. Así que este no es raro estas prácticas. Y después inmediatamente empezaron a crearse estas bendiciones, y lo que ya lo había anticipado, como va a ser en la vida práctica. Pues en la Iglesia Católica de San Pablo, en Kentucky, aquí Estados Unidos, se publicó una foto con la bendición en la página de internet, en la página oficial de Facebook de la parroquia, que acompaña la foto que decía la bendición se había ofrecido de acuerdo con las directrices de Fiducia Supplicans dentro de la iglesia
de Lexington, Kentucky. La bendición de esa pareja del mismo sexo que lleva 22 años casada, de paréntesis, por el estado civil, citando la heterodoxa declaración del Vaticano Fiducia Supplicans. Así que la parroquia publicó una foto de la bendición en su página de Facebook, el padre Richard Watson, con una estola de arcoíris y extendiendo las manos para bendecir a la pareja lesbianas cerca del altar dentro de la parroquia. Eso es en México también se hizo mm, otras bendiciones parecidas. Así que esto es lo que está ocurriendo mm, recientemente. Quieren a fuerzas el Papa Francisco y Víctor Manuel Fernández y quien le sigue y quien sus súbditos abajo, es decir, en esta dirección, pues como dice el cardenal Roberto Sara, es herética el documento y por lo tanto, bueno, es una consecuencia de también quien lo produjo y quien lo aprueba y quien lo apoya y quien lo divulga. ¿Y usted de todo esto qué opina? Muchas gracias.